Listo, buenos días. Empezamos. Gracias por estar aquí en esta primera presentación, primer webinar para mí, primera experiencia. La verdad que hace mucho tiempo tenía la intención de hacerlo y tras la crisis que estamos enfrentando todos, ya no había más espera posible porque es un momento bastante complejo para todos y es un momento en el que tenemos que compartir la visión que tenemos. No sé si decir soluciones porque es bastante complejo hablar de soluciones, pero sí de cómo podemos gestionar lo que tenemos enfrente, este contexto tan complejo para el Perú, para el mundo. De hecho, es el más complejo probablemente de mi generación y de muchas generaciones, inclusive a nivel de centennials y millennials. Esto es algo inédito en décadas, comparado ya, se comparaba primero con la crisis del 2008, y ahora se está comparando con la Segunda Guerra Mundial, porque realmente no hay mayor precedente del nivel de complejidad y de crisis que enfrentamos, ¿no? Entonces, se siente esto muy directamente en los negocios también, por supuesto, y en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso, en base a lo que trabajamos como estrategia dentro de Café Taipá, eh, conversamos con la Sociedad Peruana de Marketing, a la que pertenezco, para poder sumarme a la serie de presentaciones que se están dando de socios y de miembros del comité de la Sociedad Peruana de Marketing como un aporte para todos. Hemos evaluado estas 6 claves, que es un método con el que trabajamos y vemos que se puede aplicar en el contexto que tenemos, ¿ya? Acá está el hashtag, no se olviden, lo que quieran comentar, compartir y eventualmente también preguntar, y si no se responde en tiempo real, lo responderemos luego. Es el hashtag es conexión SPM. Seguramente que ustedes, como yo, todos los días vemos esos cuadros de cómo se está dando la evolución, control o el aumento de la crisis en los países, tanto a nivel de Europa, Estados Unidos como referente ahora por ser la lamentable referencia de cómo está escalando la crisis, eh, y también, por supuesto, en Latinoamérica, ¿no? Y habla de una crisis que aquí, bueno, hay una de las muchas acepciones que capturé de la Real Academia Española, y la primera creo que es la más certera para lo que vivimos, ¿no? Habla de una crisis como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados, ¿no? Siempre en Café Taipá y cuando hacemos gestión de crisis, evaluamos momentos complejos para las empresas, pero siempre tienen pues un margen bastante definido, determinado. Las crisis más complejas que se pueden dar para algunas empresas, dependiendo del sector y la gravedad, hablábamos de unas 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, algunas que pueden arrastrar algún problema, pero nunca una crisis en la que el contexto es el de crisis, y no solamente de un país, sino de manera global, ¿no? Y además que implica, como ya saben, la parálisis económica de todo un sistema, ¿no? Entonces, por eso esta acepción de la Real Academia, cuando hablamos de una crisis, de un cambio profundo, pues sí, totalmente ajustada a lo que estamos viviendo y consecuencias importantes sin ninguna duda. Entonces, eso quiero que lo tengamos como un punto de partida, porque además cualquier presentación de la que estén viendo ahora, en estos días, que son varias y les recomiendo revisarlas, hablamos siempre de que lo que podamos definir ahora o plantear puede ser cambiante. Nada ahora es tan fijo, ¿no? Hay muchos, el contexto es volátil, las soluciones pueden ser también de corto plazo, aunque vamos a ver ahora, hay principios generales que les voy a proponer y que felizmente están establecidos hace buen tiempo y que ahora son más vigentes que nunca, porque la crisis actual tiene esta dimensión. Entonces, aquí tenemos 4 clasificaciones que he hecho, entre las cuales podría encontrarse el negocio, empresa, inclusive la actividad a la que se dedique. Mi negocio ha sido beneficiado, sobre todo en el espacio digital, seguro que sí, varios de ellos. Mi negocio ha sido afectado, sigues operando, pero con problemas tal vez en el abastecimiento, en la distribución, en la atención. Mi negocio está paralizado, o sea, no puedes operar por el estado de emergencia, literalmente no te puedes mover. Y mi negocio está y estará paralizado, lo que quiere decir que aunque se levante el estado de emergencia, varias semanas o meses tal vez veas un golpe fuerte y tal vez ni siquiera puedas operar. Y algunos ejemplos que tengo aquí: o sea, mi negocio ha sido beneficiado, en el caso de las farmacias, por supuesto, o sea, todo el sector farmacéutico
de todas maneras ha habido ahí un incremento de actividad. Evidentemente, si hablamos de las grandes referencias actuales como Netflix y Zoom, por supuesto, o sea, totalmente hacia arriba en temas de facturación y crecimiento. En el retail hay, de hecho, hay algún golpe por todo lo que está pasando, el poco tiempo que hay para el servicio, trabajadores que pueden haber adquirido también la enfermedad, pasa la restricción que hay en la asistencia de las personas, el cuidado que debe haber, o sea, el negocio sigue operando pero con dificultades. El negocio está paralizado, ¿no? Directamente, aquí un ejemplo, por ejemplo, en el caso de peluquerías, que seguramente cuando levanten el estado de emergencia y poco a poco cobremos algo de confianza, será uno de los negocios o de los sectores que más va a tener demanda probablemente, pero con cuidado y con todas estas previsiones que hay que tener. Lo igual en el caso de restaurantes, aunque cuando se levante el estado de emergencia, seguramente no es que la gente va a asistir directamente, pero eso sí nos puede llevar a posibilidades como el delivery, que creo que va a ser de lo más demandado y para lo cual los restaurantes deben prepararse, aunque claro, hay servicios como ya sabemos, como Rappi, que van a estar seguramente bastante dispuestos, pero con muchísimo cuidado. Y el negocio está y estará paralizado. Queda clarísimo que en el caso de las aerolíneas es una crisis global. Sabemos además que los aeropuertos son, o sea, de pronto la última puerta que se abrirá en cada país en el mundo serán los aeropuertos, súper complejo. A nivel también de eventos, quién va a ir a un concierto ahora, inclusive a un bar, si se llena, complicadísimo. Y también en espectáculos, teatro, cine, súper complejo también, ¿no? No es una parálisis al nivel, pues, de una aerolínea o del sector turismo, pero sí, por mucho que se levante estado de emergencia, es probable que haya bastante previsión y distancia de parte de los clientes, ¿no? Entonces, son 4 escenarios, no hablaré de los 4, pero yo sí diría que en estos últimos, más aún en este que vemos que tiene que ver con espectáculos, incluso aerolíneas es más complejo aún, el sector turístico, pero aquí sí tenemos que evaluar, no sé si la reinvención, pero evidentemente si vamos a esperar 9 meses para ver que se solucionen las cosas va a ser complicado, ¿no? Entonces aquí sí el tema es complejo a nivel de profesionales, como los actores, por ejemplo, tienen que, no digo cambiar de profesión, sino con lo que tengo y con mi talento, cómo puedo canalizar y aprovechar inevitablemente, eso sí, el espacio digital, de todas maneras. Y esto me lleva a una frase, a un pensamiento importante que además fue anunciado en el año 95 por Nicolás Negroponte, que ahora es un estándar para todos, ¿no? La transformación de átomos a bits es irremediable e imparable. Y esto, el ejemplo más claro y de pronto de pionero en el mundo es Amazon, ¿no? Cuando los libros se convirtieron de átomos a bits y pudimos disponer de ello. Y luego ya en el tiempo han habido varios negocios y modelos que apuntan a ello. La diferencia es que ahora es el único camino, pues, si queremos existir o seguir sobreviviendo en el plano comercial, ¿no? O sea, más allá de la atención médica, por supuesto, temas que son inevitables e importantes, pero en la mayoría de negocios, y no es que al 100% te les tengas que hacer digital, pero seguro que tienes que implementar esa transformación que de la que tanto se hablaba y que, como comenté en el post que escribí hace poco, eran pocos los casos de éxito y más los de transición. Ahora, pues, hay que seguir con esa transición, pero el plazo es muchísimo más corto. Entonces, pensemos lo que yo sé, lo que yo soy, mi empresa que tiene tal producto, tal servicio, en el tiempo de esta para, de la cual no tengo idea de su extensión, eh, ¿cómo puedo digitalizarlo? ¿Cómo puedo llevar esa experiencia a Internet? Y no quiere decir que o sea, que descartes lo otro, pero en el momento actual sí que lo tienes que evaluar y probablemente quede en el tiempo, no porque ojalá la vacuna contra el coronavirus, no sea, voy a volar, o sea, se está hablando de año y medio, ¿no? Pero vamos a imaginar, llega en febrero del próximo año, ya ha habido un cambio en la sociedad, ya ha habido un cambio en los consumidores de todas maneras, ¿no? Entonces, eh, esto es importante. Otra cosa también importante, y acá vamos a nivel de principios. ¿Ya? Peter Drucker, el padre del management, uno de los visionarios, futurista completamente, y de quien
siempre he tenido la mejor referencia. Este es un artículo publicado en Harvard Business Review en el 2014. Muy interesante porque nos habla cómo Drucker proyectaba el 2020, ¿no? Y hay temas interesantísimos en este artículo que con el título capturan la pantalla, lo pueden buscar. Y he capturado algunos conceptos que quienes conocemos a Peter Drucker y lo seguimos realmente no son muy familiares, y las empresas que más siguen el management de Drucker, que entre otros principios hablaba de que las empresas tienen que ser las mejores vecinas de la sociedad y que en el modelo de negocio la transparencia y también la fuerza laboral, los trabajadores son súper importantes dentro del modelo para luego pensar en ser rentables. Hay principios que realmente son familiares y ahora son necesarios de aplicar, ¿no? Y en este artículo se cita algunas ideas de Drucker, y aquí, por ejemplo, nuestra queja básica con los multimillonarios de hoy es que relativamente poco del valor que han creado llega al resto de nosotros, ¿no? Y esto es algo bastante vigente, ¿no? Y demandante actualmente, ¿no? Es bastante familiar. Un concepto más, un negocio saludable no puede existir en una sociedad enferma. Y hablamos, y no se refería evidentemente al coronavirus, aunque también tiene que ver con aquello, sino a una sociedad enferma de valores y de principios. Y es algo que estamos viendo justamente ahora con las reacciones de algunos sectores, algunas empresas, algunas buenas reacciones y otras no tanto porque no tienen la mínima empatía con su comunidad de clientes, con la sociedad. Y nunca tanto como ahora, esto es bastante tomado en cuenta y además es público, ¿no? Entonces, otro principio más que tenemos de Drucker, y acá hay algo muy interesante en este artículo. Drucker sugirió que nuestra gran transformación se completaría en el 2010 o 2020, y es hora de que la gerencia comience a actuar como si el tiempo se estuviera acabando, ¿no? Que realmente es súper aplicable a lo que vivimos ahora, y la organización, aquí para terminar, parece ser un fin en sí misma, ¿no? No se ha forjado un vínculo significativo entre las tareas diarias de la empresa y cómo servir al cliente y una mejor sociedad. O sea, si ven esto y lo ponen en este momento, en la realidad que vivimos, es demandante. Y es algo que Drucker decía que para el 2020 este conocimiento tendría que haberse integrado. Yo creo que no se estaba integrando, pero debido al coronavirus se va a integrar. Puntos de referencia también para el análisis de lo que vivimos actualmente. Este es el modelo de reputación de Reputation Institute. Tenemos las 7 dimensiones de la reputación, que lo que nos dice es cómo las empresas definen cómo el resultado final del año en negocios está definido por variables que no solamente cubren la oferta, porque siempre pensamos que el negocio es cuánto vendo y ya está. El negocio es muchas cosas y tiene muchas variables, y son variables por las cuales la gente, las personas nos valoran, porque la percepción no es lo que yo digo que soy, sino lo que los otros dicen. Y aquí hay temas importantes porque finalmente tenemos muchas empresas con la oferta detenida, ¿ya? No pueden vender, otras que sí lo están haciendo y son evaluadas en tanto ello, pero hay otras variables importantes que son tomadas en cuenta actualmente para valorar a las empresas y a los negocios. La oferta, evidentemente, sí, si no le estás ofreciendo, si no puedes vender el producto, igual puede haber una queja o sobre todo una añoranza si tienes una buena relación con tu comunidad. Pero lo que marca mucho ahora, muchísimo ahora, es el rol ciudadano de las empresas, la transparencia, que está alineada a valores en integridad, y el clima laboral, o en todo caso, tu actitud frente a los trabajadores. Y entonces, para tomar decisiones, vemos aquí otras variables más allá de mi producto, que es importante, y sobre todo empresas que digamos, están con la rentabilidad en gran peligro, definitivamente es importante, pero no olviden que hay otras variables por las cuales se les está evaluando. Y digo evaluando porque estamos en un tiempo en el que cualquier acción, miren, en este contexto, cualquier acción, buena o mala, será recordada en el tiempo. Porque en el momento más crítico hicimos A, que estuvo bien, hicimos B, que no fue lo correcto, y va a quedar. Esta crisis es larga, es compleja, pero va a tener un fin, definitivamente, eso de todas maneras. Y luego va a haber una recuperación. ¿Con qué valores vamos a llegar? ¿Con qué percepción de la gente, de nuestros clientes, de stakeholders, vamos a llegar en ese momento en el que podamos empezar a reconstruir? Eso no lo tenemos que evaluar cuando la crisis empiece a terminar. Eso va desde ahora, construyamos desde ahora.
Y hay en azul, lo que están viendo, también son variables que también son importantes, pero que la empresa debe tomar control y conocimiento, por supuesto, porque el tema financiero va a definir mucho nuestras acciones, evidentemente. O sea, si yo tengo una empresa que está a punto de quebrar, por mucho que tenga un valor ciudadano, no lo voy a poder expresar porque tengo un tema de directamente rentabilidad que no sé si voy a llegar a final de mes. Importante. El liderazgo también de quien dirige la empresa o del grupo que dirige la empresa es más importante que nunca, tanto para comunicar seguridad o como para comunicar el mal momento que se está viviendo, es importantísimo, y la innovación. Es un momento en el que no podemos tal vez seguir haciendo, bueno, de hecho, no podemos seguir haciendo lo que seguíamos antes, y la innovación va a ser súper importante. Entonces, tomemos estas variables para evaluar cómo estamos y también cómo nos van a percibir estas 7 dimensiones. La oferta de pronto es la más afectada, pero piensen que nos valoran por ciudadanía, integridad y por el clima laboral, la relación con nuestros trabajadores, y a la interna nos importa mucho las finanzas, por supuesto, el liderazgo de cómo gestionamos y la innovación. Drucker también decía que el marketing no es una función solitaria, es la percepción del negocio entero desde el punto de vista del cliente, y ahora más que nunca el cliente, las personas, están viendo el negocio completo de cada marca. Obviamente si no estás haciendo una oferta no puedes vender, es lamentable y el cliente lo entenderá, pero también hay actitudes de muchas marcas que han parado, pero que tienen acciones solidarias, ¿no? Inclusive en empresas pequeñas, ¿eh? Lo que vemos aquí es el modelo de marketing de reputación con el que trabajamos en Café Taipá, donde ven aquí arriba a la izquierda que el producto siempre, de hecho, es importante para el marketing, pero se promovía en tiempos pre-crisis, se promovía también que se comuniquen las acciones de ciudadanía, responsabilidad social, el clima laboral y la transparencia de las empresas. Eso antes era optativo, no todas las empresas lo asumían, pero era importante, porque cuando tú hablas de la acción social de la empresa, de la conciencia social, hablas de tus trabajadores, no porque tienes un problema con ellos o esperas hablar bien cuando estás en problema con ellos, no, en un tiempo normal y cotidiano, parte de tu comunicación y de tu marketing es hablar de tu gente, los valores y tal. Ello es apreciado por stakeholders que ven a la derecha, por diferentes grupos de interés. Ahora eso es obligatorio y además es prácticamente el tema recurrente, ¿no? Hablar del trato a los trabajadores, en el caso de si hay vacaciones pagas o no, si hay despidos, que son inevitables en este momento para muchas empresas, pero hay una manera de cómo asumir esa comunicación. Hay algunos que lo entenderán, otros que no, pero va a depender mucho también del cómo lo hagas y qué alternativas post-crisis les des a los trabajadores. La autenticidad que está alineada también a la transparencia de las empresas, ¿no? Porque ya antes del coronavirus había una crisis de credibilidad en todo el mercado. Ahora esto está en pico, ¿no? Entonces es importante valorar lo de la transparencia. En la parte inferior del modelo de marketing de reputación verán que no solamente en este marketing, obviamente hay una rentabilidad, pero también lo que se busca es que haya una relación positiva con los clientes y con los stakeholders. Por supuesto que hablen bien de nosotros, es lo que se busca, porque eso es reputación, que nos den una buena valoración. Ahora es importante, pero es más complejo. Entonces el marketing de reputación tiene ese reto ahora, el marketing en sí tiene ese reto ahora, pero si el marketing ahora no tiene conciencia social, y yo creo que eso se vio mucho al inicio de la crisis, con acciones que no eran muy felices que digamos, pues definitivamente vamos a tener problemas en el mercado. Y a la izquierda tienen diferentes áreas de la empresa, no solamente marketing, asuntos corporativos, el departamento de investigación y desarrollo, gestión del talento, sostenibilidad, finanzas, que no está ahí, pero debería estar también. Son áreas que tienen que tener este foco claro. O sea, aquí hay decisiones que no vas a tomar solamente por qué tan rentable es importante, por supuesto. Pero también hay decisiones que tienen que evaluar el impacto social que vas a tener justamente en estos momentos, ¿no? Entonces, hay muchas variables para el contexto actual, pero esto es lo que el marketing de reputación tenía como una premisa antes de la crisis. Pero hay un modelo que también ya tiene algún tiempo y que ahora es inevitable, y para quienes aún no lo conozcan, el modelo VUCA, que habla del momento volátil en el que estamos, pero habla de un contexto que el mundo ya era volátil, que era incierto, que era complejo y que era ambiguo, ahora es el contexto más VUCA de todos, ¿no? O sea, hablamos, de hecho, vamos arriba en el cuadrante arriba a la derecha,
un contexto volátil, la velocidad, ¿no? Por eso les comentaba. Cada semana puede presentarnos un contexto diferente. Solamente el pensar en el estado de emergencia en el que nos encontramos, si lo van a levantar o no, y si lo levantan, qué consecuencias o qué restricciones habrá, qué impacto habrá no solamente en el país, sino afuera que nos puede repercutir, investigaciones que se pueden dar para gestionar, inclusive a nivel médico, ¿no? O sea, el momento es súper, súper volátil y ahí lo que no puede cambiar es la visión de la empresa o de pronto es lo último que cambiaría. O sea, debemos ser bastante líquidos en nuestras decisiones, pero la visión debe mantenerse fuerte en un contexto que es volátil. Luego, el tema de la incertidumbre abajo a la derecha, ¿no? Hay tanta incertidumbre que lo que debemos buscar es estar bastante al día, lo más que podamos, justamente con noticias y con investigaciones, para poder tener mayor posibilidad de una decisión correcta o tener, porque algo también es importante en este momento, escenarios de los más optimistas a los más pesimistas y poder tener ahí una guía de qué hacer. Y también el momento es ambiguo, ¿no? Porque realmente no sabemos si vemos así qué es lo que va a pasar y entonces a nivel de reacciones, el concepto de agilidad que también ya sonaba mucho y hace algunos años en el mercado, también tenemos que implementarlo. No es que lo implementes de un día a otro, esto implica además cambios culturales, pero el tiempo es corto, felizmente la capacitación es mucha, entonces hay bastantes cursos y presentaciones acerca de agilidad, la mayoría que son gratis, y luego si podrían llevar inclusive algún curso, que nos puede servir. Entonces, el momento, como les digo, contexto VUCA total. Esta es una investigación súper reciente de Edelman acerca del barómetro de la confianza en el mundo con respecto al coronavirus. ¿Qué es lo que le importa al mundo a nivel de la confianza en las empresas? Y, por ejemplo, la actitud de las empresas con respecto a la protección de sus trabajadores es un factor importante para que las personas sigan confiando en las empresas. Trabajadores y también proveedores. Otro tema importante es qué acciones a nivel de productos pueden ejecutar las empresas que puedan mantener o fortalecer la confianza que las personas tienen en ellas, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo, y de hecho hay muchas acciones, sobre todo de grandes empresas que tienen el presupuesto y la espalda para hacerlo, estamos viendo a nivel de productos que puedan ayudar en el contexto actual, ¿no? O también el servicio que yo ofrecía, darle un mejor precio, más aún si tenemos el contexto digital que es más económico, pero en general es que mi producto y mi servicio en lo posible lo adapte y lo haga servir al contexto actual. También se habla acerca de cómo la empresa puede apoyar al gobierno, ¿no? Y a los diferentes gobiernos, más aún Latinoamérica, que son pues, mucho más, hay menos recursos, para poder ayudarlos en la solución o en la gestión de la crisis. También es un tema, un factor importante. Y algo importantísimo, en lo cual les diría que ninguna marca, es mejor dicho, que todas las marcas pueden asumir, y es apoyar en la educación acerca del contexto del coronavirus, ¿no? O sea, evitar, por supuesto, los fake news o combatirlos, pero apoyar en esto, en la educación a través de las redes sociales. O sea, hay marcas que por mucho que vendan un producto que nada tenía que ver con el tema social, pueden coger el papel actual de educadores y de transmisores de los principios acerca, por ejemplo, de la salubridad y del cuidado que deben tener sus clientes y la sociedad. Eso realmente, les digo ahora, si tenemos departamentos de marketing que todavía los estamos sosteniendo económicamente, pero que justamente porque no podemos vender están detenidos y no comunican o comunican poco, pues acá les digo que hay un trabajo importante. Si tenemos departamento de marketing lo tenemos parado, porque no hay oferta que dar, pues yo les digo que sí hay una oferta y tiene que ver con la educación. Y esto va a sumar mucho al valor de las marcas. Y es algo que podemos trabajar mientras la crisis dure y obviamente mientras tengamos el presupuesto de poder mantener a esa área de marketing. Y finalmente también conceptos acerca de apoyo emocional y también de optimismo, ¿por qué no? También es importante que las marcas puedan apoyar en esta asistencia que muchas personas y profesionales en las redes sociales están dando, ¿no? Acerca de poder orientar personas que se están deprimiendo y poder conversar con ellas,
las marcas también pueden evaluarlo. Entonces, realmente, si tenemos un área de comunicación aún, a la que aún estamos manteniendo, esperando que el contexto mejore, el silencio no es un camino, no es estratégico, pero tampoco es humano. Realmente debemos colaborar. Las 6 claves las tenemos aquí. Estas son las 6 claves del marketing de reputación con la que en Café Taipá trabajamos la gestión de las marcas. Y vemos que es vigente, pero hay cambios. Cambios porque realmente el contexto lo obliga. Siempre trabajábamos en Café Taipá, estas 6 claves las voy a enunciar rápidamente porque luego están desarrolladas en el orden que esta crisis exige. La primera clave era la cultura corporativa, ¿no? Cómo la empresa desarrolla los valores que tiene, el modelo de negocio basado en los valores de la empresa y donde pues la visión y la misión y el propósito, sobre todo el propósito, están presentes y determinan muchas acciones de la empresa. De pronto determinan las más importantes. Empresas que no tenían un propósito hasta ahora deben investigar rápidamente. Yo les podría decir y definir uno pronto, y lo podrían hacer, pero esto es un tema cultural y toma tiempo normalmente, pero ahora tenemos que avanzar y correr en aquello, porque es importante que tengamos siempre, además del objetivo de negocio, pensemos ahora, porque el contexto también lo va a exigir, qué impacto social o cómo estamos favoreciendo, apoyando el contexto social actual con este negocio que yo tengo o estoy desarrollando. Entonces la cultura corporativa es súper importante. Cuando la cultura es pobre, realmente tus acciones van a ser solamente determinadas por principios financieros y va a pasar algo como lo que vimos ayer con el tema de las AFPs, ¿no? Tal cual, en el Perú. Lo segundo es la dimensión de la reputación, valorar la reputación actual de tu empresa, y ahorita todas las empresas están realmente en evaluación porque el contexto es así, y también ser conscientes. Yo como marketero debo ser consciente cuál es la reputación de la empresa en este momento. Ahora, esa reputación, esa foto va cambiando, ¿no? Dependiendo de las acciones que haga la empresa, pueden ser positivas o pueden ser negativas a nivel de la oferta, a nivel del clima laboral que les he comentado hace un momento, a nivel de la transparencia, si el mercado te entiende como transparente o no confía en ti, cómo trabajo esa confianza. Cometí un error ayer por un comunicado y tal, y tengo un ataque, salió mi comunicado en la prensa y me ha generado un problema de reputación, pues lo asumo y cambio y avanzo, pero yo como comunicador, como marketero, debo ser consciente más que nunca de la reputación de la empresa. Lo tercero, en este modelo original, es el contexto social, político y económico, que ahora es básico y primordial, y que ahora determina todo. El contexto social, político, y bueno, el político, pero sobre todo el económico, creo que más que nunca todo el Perú, y estoy seguro que los marqueteros y los comunicadores estamos más atentos que nunca al mensaje presidencial. Y tal vez ni en fiestas patrias ni en 28 de julio estábamos tan atentos como ahora, cada día. Esto siempre fue importante, ahora es imprescindible. La clave 4 tiene que ver con la relación con los stakeholders, con los diferentes públicos importantes para nosotros, para la empresa, que va desde proveedores, desde los trabajadores, por supuesto, clientes, la prensa, líderes de opinión, súper importante. La quinta clave, el poder de comunidad, que son, en principio, deberían ser y deberían seguir siendo nuestros trabajadores, es el grupo de personas que deberían tener más confianza en nosotros y los clientes que no nos olvidan. Vamos a ver ejemplos de aquello. Y el sexto es siempre escucha activa e inteligente, que es estar atento, y ahora más que nunca y todos los días, a lo que se diga de nosotros, a las preguntas, consultas, quejas que haya sobre nuestra marca o del sector, y poder ver cómo respondo en consecuencia y lo más pronto posible. Como les dije, estas 6 claves han cambiado en orden. Ahora la más importante, qué duda cabe, es el contexto político, social, económico. El contexto global es importante ahora. Es lo primero que debo tener en cuenta cada vez que vaya a tomar decisiones. Y para esto, felizmente, hay mucha... Y claro, acá pongo directamente más allá de las fake news y tal, el contexto es este, ¿no? Tal cual. O sea, para todas las empresas, esta es la primera clave, este es el contexto que me debe llevar a tomar las decisiones. Y para ello hay mucha información, felizmente.
Aquí les copio justamente, también parte del estudio de Edelman, la confianza que hay a nivel de medios, de los cuales yo me voy a informar para saber el contexto, me informo de los medios. Y el barómetro de la confianza de Edelman, en contexto coronavirus, vean la importancia ahora de los medios tradicionales a nivel de periódicos, televisión y radio. De hecho, ¿no? Es la fuente, por ejemplo, por la cual nos enteramos de los mensajes presidenciales y las opiniones que hay al respecto. El correo electrónico, el sitio web, después de mucho tiempo, es más importante inclusive que las redes sociales de la empresa. Y entonces enfoquemos para nuestra información en medios tradicionales, obviamente, lamentablemente en el Perú, ahí también un poco con pinzas, si pensamos en algunos canales pues que están, ya saben, ¿no? A nivel de prensa, pues de pronto no es lo mejor que esperaríamos para nuestra información, pero esto es una tendencia global, el correo electrónico, el sitio web es súper importante, y las redes, y también nuestro criterio de saber cuáles son fuentes confiables, ¿no? Pero hay mucha información, por ejemplo, McKinsey, y esto les comento para todos, ya sea tu empresa pequeña, unipersonal, mediana o gran empresa, las investigaciones diarias de McKinsey a nivel de toma de decisiones, a nivel de principios de management, en el contexto del coronavirus, súper importante. Entren a esta página, suscríbanse, la información es gratuita, las investigaciones son diarias y realmente encuentro puntos de partida aplicables, por ejemplo, en el caso de Café Taipá, que es una micropyme, ¿no? Pero hay muchos principios que sirven, más aún si el contexto se va a mantener por tanto tiempo. Harvard Business School, no, Harvard y Harvard Business Review, por ejemplo, hay mucha información también. Hablando del contexto, también qué pasa a nivel del mundo, porque por mucho que el Perú supere, ojalá en un tiempo importante lo de la crisis, lo que pasa alrededor va a influir en nosotros, ¿no? Brasil, Estados Unidos, México, que me preocupa tanto, realmente va a tener un impacto. Entonces, nuestro radar debe ser más amplio que nunca. También, como les comenté en un inicio, ver el contexto en Europa, en España, sobre cómo ya la curva se va sentando y cómo ellos van a ir retomando poco a poco, no la vida normal, pero sí ya algunas actividades económicas, siempre teniendo en claro la realidad de un país latino, la realidad de Perú, pero sí hay principios generales que nos pueden servir. Obviamente medios como gestión, el comercio y tal, siempre también. Redes sociales, aquí hay hay un programa de Marcos y Fuentes que recomiendo, La Encerrona, que es de todos los días, Marco, periodista peruano que está en España, pero muy en contexto con el país, recomiendo que lo sigan. Entonces, también hay fuentes en redes sociales importantes a nivel de libros de opinión que nos sirven de referencia. Este es un programa diario. Y algo también importante, eso es lo que esta es una tendencia de hoy día, en la mañana, tendencias de Perú, y me llamó la atención Feliz Miércoles, ¿no? Porque, claro, estamos en un contexto en el que entendemos que todo o casi todo va a ser fatal, pero me llamó la atención Feliz Miércoles y vean que hay mensajes súper buenos, ¿no? De abajo a la izquierda, cuando las aguas turbias pasen, entonces vendrá la calma y ojalá que aprendamos a valorar más la vida, es una reflexión a la que estamos llegando muchos. Y lo de la derecha, arriba, es alucinante, ¿no? Sanitarios en Israel se han puesto sus fotos fuera de los trajes para que los pacientes puedan ver quién se ocupa en ellos en los momentos más complicados. Hay acciones súper bonitas también que nos pueden servir de inspiración o de idea para poder aplicarla en nuestro día a día y en nuestros negocios. Entonces, esto que ven aquí es Twitter. Yo realmente he visto con mucho agrado que hay muchas personas que se están sumando a Twitter, veo porque empiezan a seguirme y son personas con poquitos seguidores, pero me doy cuenta que son cuentas auténticas y entonces es bueno porque es una plataforma ineludible, importantísima ahora, para poder estar al día de lo que va pasando, siempre, claro, cruzando que sean fuentes fiables, y me puede llevar a tener una idea y también a reaccionar correctamente. La segunda clave se mantiene en el orden, es la reputación. Y aquí tenemos que recordar las 7 dimensiones de Reputation Institute y recordar o tener en cuenta que ahora la oferta, aún así yo tenga felizmente aún mi negocio abierto o del momento no, mi comunicación de oferta tiene que estar alineada necesariamente a ciudadanía. Quiero decir, lo que yo estoy ofreciendo ahora en un lenguaje, en un tono y en un foco social. Y si no estoy atendiendo ahora, si mi negocio está cerrado,
entender que puedo comunicar, como vimos hace un momento en la investigación de Edelman, entender que tengo por lo menos un rol educativo, que puedo replicar lo que las autoridades o lo que de pronto el Ministerio de Educación dice ahora, con Aprendo en Casa, y puedo ser un agente que transmite conocimiento, que transmite información, y que lleva tal vez hasta la calma a mis clientes y a la comunidad que me seguía. Entonces, es importante aquello, y tampoco olvidar a nivel de reputación que te están evaluando de todas maneras en dimensiones de ciudadanía, en la integridad, que tiene que ver también con tu transparencia, y en el trabajo, en tu actitud frente a los trabajadores. Inclusive en los momentos más complejos, las situaciones que se pueden dar a nivel de despidos. También. Y aquí vemos anécdotas, ¿no? Porque pasamos hace unas semanas, lo que pasó con los bancos hace unas semanas a nivel de los préstamos, que si se iban a congelar los intereses o no, y cómo los bancos respondieron frente a la demanda de la gente. Ahí hubo un tema de reputación complicada para ellos, luego hubo un cambio, y está bien. O sea, creo que, miren, hay algo muy importante. Si tu cultura todavía no estaba lista para tener justamente este enfoque social y de propósito, no vas a poder tenerlas desarrollada en una semana. Pero si escuchas a la comunidad y estás dispuesto a ajustar tus acciones, a cambiar en consecuencia hasta donde puedas, vas a ir teniendo una transformación progresiva y no hay problema si cometiste un error ahora y lo corriges mañana o después, pero me refiero en corto plazo, porque es parte de las acciones y del aprendizaje que se puede tener cuando nuestra cultura aún no está lista. Y acá está lo que les comentaba de las AFP y este comentario de Augusto Townsend, ¿no? Lección para las empresas en el COVID-19, si los fundamentos del marco regulatorio que le da sentido a tu industria están siendo abiertamente cuestionados y te están acusando de poner el lucro por encima de tus clientes, obviamente pues no repartas las cifras de las utilidades, ¿no? O sea, es que no es el momento, no es el contexto, o sea, es el peor y más aún para las AFPs, porque su reputación nunca fue la mejor y ahora están pues en el foco de todos. Entonces no pueden hacer eso, y más aún ya si pensamos de cara al futuro lo que dijo el presidente acerca de que el sistema de AFPs y provisional, o pensionario, perdón, se va a replantear, se va a reformular. Acciones de ciudadanía que fueron importantes hace unas semanas, como la actitud de una cadena, bueno, de varias cadenas de hoteles, ¿no? En el sentido de poder ofrecer sus instalaciones para justamente los peruanos que son repatriados ahora y que están en los hoteles, temas importantes a nivel de, por ejemplo, es un tema de ciudadanía. Mi oferta como hotel está paralizada, porque todo el sector turismo está paralizado, pero tengo esta acción ciudadana de poder ofrecer mis instalaciones para los peruanos que llegan del extranjero y tienen que tener la cuarentena obligatoria, ¿no? Entonces, en contexto de crisis relacionados a temas sociales, algo importante aquí, lo legal, porque tú puedes tener una acción legal o sea, quiere decir, no estás yendo contra la ley, pero tienes que ser social también. Lo legal no primará para la gente, ¿eh? Para la gente. No primará sobre el sentido humanitario y la empatía con las comunidades afectadas. Ampararse solamente en la legalidad sin relación con un propósito puede significar un serio problema de reputación que tienes que pensar en ello y evaluar si lo vas a asumir o no. Ojo, hay un tema también, claro, tienes que pensar en temas financieros, quiero decir, si tu empresa no va a subsistir y tienes que tomar determinada acción porque si no desapareces del mercado, pues comunícalo de la mejor manera, y puede ser también que haya personas que no lo perciban bien, pero sé consciente de ese riesgo y también cuando lo tengas que asumir, asúmelo, pero toma en cuenta esto. No porque una acción tuya sea legal, te ampara al 100%. Trata en todo caso de ejecutar aquello para lo que no tienes pues mayor remedio, lo tienes que hacer posible, de comunicarlo de la manera más empática posible para que puedas regular o minimizar el impacto negativo. Aquí, por ejemplo, hay una acción hablando de temas legales de Renzo Costa, que hace poco, bueno, ya saben, al inicio justamente de la crisis tuvo un problema por un trabajador que comunicó ahí un despido justamente en el momento mismo de la crisis, tuvo un problema Renzo Costa, y ahora tiene una acción interesante que se llama Peruanos a toda costa, donde Renzo Costa no está vendiendo ningún producto porque evidentemente no puede, pero se ha abierto como una plataforma para promocionar negocios que sí están operando ahora, pequeños negocios, y para que la comunidad de fans de Renzo Costa se entere de estos negocios y pueda ir hacia ellos. Entonces, una plataforma de comunicación y de difusión es Renzo Costa.
Cuando se lanzó la campaña hubo ataques, por supuesto, porque toda la gente, evidentemente, todavía, o mucha gente recuerda la crisis que hubo de Renzo Costa. ¿Esto soluciona el problema? No lo soluciona, pero sí, de hecho, es una acción importante que puede llevar poco a poco para que la empresa se vaya conciliando con la sociedad, con su comunidad de clientes. Entonces también esto es importante. Estamos en un momento en el que van a haber muchos errores de las empresas. Es un contexto inédito, entonces sí que van a haber metidas de pata y no tengamos mayor problema con ellos siempre que estemos dispuestos a resolverlo y también tomar acciones como esta que pueden ayudarnos a conciliar con la comunidad o con nuestros clientes. La tercera clave, entonces, ahora sí es la cultura corporativa. ¿Por qué? Porque realmente el contexto me está mandando, mi foto actual de mi reputación la tengo que tener, y sobre ello entro a ver mi cultura corporativa, cuánto de lo que está pasando lo puedo asimilar, lo puedo manejar, tengo esta agilidad necesaria para tomar decisiones, para ajustar mis servicios, mi equipo, mis áreas están integradas con los principios de la cultura que tengo un propósito. Entonces, el contexto tan complejo que tenemos lo debo contrastar con mi cultura y debo ver hasta dónde puedo girar o puedo empezar el cambio, y también soy tolerante, ¿no? Entonces, para esto, hay, como les comenté en un inicio, hay principios. Principios que de verdad debieron haber estado en cualquier cultura, más aún desde que hay Internet. Y ahora, ya les digo, es el punto de partida si es que aún no lo han tomado en cuenta, o lo están tomando en cuenta, pero no terminan de entenderlo, porque puede pasar, hay empresas que se están transformando recién. El Manifiesto Club Train es un documento publicado en el año 99, cuando no habían redes sociales, y tiene 99 principios también acerca de cómo debe ser el comportamiento de las empresas en un contexto de Internet. Y aquí he capturado tres principios de los 99 que la verdad son vigentes. Este manifiesto lo encuentran en Internet, es gratuito ya, el documento es gratuito, revísenlo, pero acá hay tres principios que me parecen súper vigentes ahora, además de muchos otros que tiene este manifiesto. Los mercados son conversaciones. Nunca ha sido tan importante como ahora hablar con tus clientes. Y no me refiero, pues, que publico en mi Twitter, en mi Facebook, una acción, ¿no? Una promoción. Eso no es hablar. Hablar es un momento realmente de interactuar lo más que puedas. Ya sea que tu negocio está aún abierto o no, hay clientes que te pueden seguir hablando, conversa. Los mercados son conversaciones. La comunicación fue importante en las redes y ahora es imprescindible. Es más, si puedes, busca tú misma la conversación. Lo segundo es la voz humana, y las empresas deben compartir la preocupación de sus comunidades. Entonces, tienes que escuchar a tus clientes, y no solo a tus clientes, tienes que escuchar a la comunidad que es la que rodea a tus clientes, y tienes que mantener esa voz. O sea, y esa voz digamos, no digo que tengas que ser pesimista, sino realista de lo que estamos viviendo ahora, y entonces tu comunicación tiene que ir por ahí. Y lo tercero, las empresas deben preguntarse hasta dónde llega su cultura, lo que les decía, ¿no? O sea, cuánto de mi cultura es social, cuánto de mi cultura tiene un propósito y tiene valores que estamos aplicando. Si su cultura, la de las empresas, acaba antes que comience su comunidad, no tendrán mercado. En un contexto de coronavirus, regla general, depende de qué negocio, no sabes cuándo operarás, tal vez cuando ya todo empiece a desarrollarse, no tengas mercado, porque es el momento en el que mayor conexión debes tener con la gente. Esto está escrito en el año 99. Como les digo, en este contexto complejo hay principios que se mantienen. Vean la acción de San Antonio a nivel de cultura. Ya lo saben, ¿no? San Antonio, esta pastelería peruana que, la verdad, empezó la crisis y ya por su cultura tenía la actitud correcta hacia sus clientes y a sus colaboradores. Del trato hacia ellos, de asegurarles la permanencia. Obviamente, voy a exagerar, pero si San Antonio y el sector de restaurantes no abre pues hasta septiembre, evidentemente, y estoy exagerando, pero ahí ya el tema financiero no puede sobrellevarlo. Pero la primera acción que es referencial y que seguro muchos recordaremos en el tiempo por San Antonio fue esta, ¿no? Y sobre todo, además, importante, ya pasé hace algunas diapos, pero de los públicos a nivel de la empresa de mayor credibilidad es el gerente general en este momento, el CEO. Y fue el CEO el que anunció acerca de las políticas que tendría con sus trabajadores y las familias de los trabajadores. Y esto es cultura, o sea, esto en empresas como San Antonio, y vean que no es una grandísima empresa, me refiero a nivel de su magnitud, lo tenían ya en la cultura.
Bueno, en el caso de las CFDs ya da cara, ¿no? Y hablamos ahí justamente si la cultura acaba antes de que empiece lo que la comunidad siente, ¿no? En este caso, obviamente, pues estamos recomplejos porque probablemente a nivel de reputación lo que más le importa al sector FP es el tema de la rentabilidad. El tema social, pues aparentemente no, o en todo caso, solo a nivel de reputación, ¿eh? Más allá de lo que yo pienso, es lo que estamos leyendo y escuchando y viendo en las personas. Otro tema importante que también como principio, y esto ya muchas empresas, sobre todo las que están en transformación o ya se transformaron, aplican y aplicamos porque también en Café Taipá esto es parte de nuestro ADN, es el Lean Startup, que este es un modelo de innovación ya que ya tiene algunos años, que es equivócate rápido para que triunfes más pronto. Equivócate rápido, aprende rápido, son momentos más que nunca, como les digo, no va a ser posible ahora que tú digas, ok, en base a este contexto que analicé hoy, pues ya tengo este camino A y me va a ir bien. Ojalá, pero puedes equivocarte. Y debes tener esa idea que puede pasar. Pero luego tienes que corregirte, tienes que avanzar, y tienes que por eso hablábamos de escenarios, tener escenario 1, si no soy correcto, pues me voy al 2, y Lean Startup nos llevaba a eso, ¿no? Ser conscientes de no penalizar el error y de estar listos para poder ver otra alternativa de solución. Entonces también ahora seamos también más tolerantes que nunca en ello. Y la capacitación, ¿no? Hay muchísimos, en temas de agilidad, en temas de transformación, en temas de cómo esa cultura debe transformarse. Esto toma, como les digo, tiempo, pero hay mucha capacitación en Internet ahora. Esta red que les comparto, Hello 404 en YouTube, tiene muchísima formación que están dando actualmente, son videos que se comparten de manera gratuita y luego tienen ya ahí una consultoría que les puede servir. Entonces, eh, en el problema de tiempo que tenemos, sí que hay facilidades a nivel de capacitación. La cuarta clave es el poder de comunidad. ¿Qué es el poder de comunidad? Como les digo, es el grupo de personas o el colectivo que no son nuestros clientes en sí, sino el grupo de clientes que más nos quiere, el que más nos extraña, más nos demanda, pero con sentimiento. Pero también el grupo o sea, los colaboradores deberían ser, no siempre es fácil, y esto tiene que ver mucho con la cultura también, el grupo más importante que nos respalde y nos quiera, y son a quienes nos debemos. Entonces, por ejemplo, vean San Antonio, vuelvo a San Antonio porque realmente lo están haciendo de una manera interesante. eh, Justamente como no pueden operar, a lo que están apelando es al sentimiento y la historia y el recuerdo de sus clientes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este post en su Facebook, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que te trajo a San Antonio? Aquí, por ejemplo, una acción de Pardos Chicken, o sea, pero no es una acción, es una reacción, porque ahorita hay muchas personas que extrañan desde un ceviche hasta un pollo a la brasa, ¿no? Y aquí extraño más el pollo a la brasa de Pardos que mi libertad. Y Pardos responde, ¿no? Y esto es una acción completamente orgánica, ¿no? Pero vuelvo a decir, tienes que responder no diciendo, sí, te espero como el super pollo y ya está. No, tienes que entrar en el contexto. Nosotros también extrañamos poder servirte el pollo a la brasa que tanto gusta. Esperamos con los brazos abiertos por ahora. Quédate en casa y cuídate mucho junto a tu familia. Esto es cómo una marca puede seguir presente, es más, porque su gente, sus clientes lo tienen presente, y cómo la marca responde de acuerdo al contexto. Y entonces refuerzas esa relación y les puedo asegurar que esta persona, esta cliente va a volver y va a llamar a Pardos cuando todo pase. Una acción como la de Cinemark, una acción interesante porque en su Facebook estaban compartiendo cortos, un festival de cortos, y es importante, ¿no? Porque es una acción alineada al propio ADN de la marca, o sea, quiero decir, a la transmisión, a la emisión de historias, y tiene que ver directamente con el cine, pero en este caso de cortos, que son de fácil consumo, están muy adaptados a las redes sociales. Entonces, una acción importante que a finales de marzo tuvo Cinemark. Entonces, vean cómo podemos atender al cliente más cercano a nosotros, inclusive en un contexto en el que no podemos operar. Estas son acciones que sería bueno, ojalá se pudieran dar en el tiempo mientras no podemos tener una presencia ya operativa en oferta, pero va a depender, por supuesto, también de la espalda económica que tenga la empresa, porque ahora, pues, todo es impredecible y no vas a tener siempre toda la espalda para poder seguir operando y ojalá que los cines lo puedan sobrellevar. La penúltima
con los stakeholders, con los públicos de interés. El cliente es un público de interés, pero ya para ello el marketing pues puro y duro, y ya en la clave anterior el Community Power ya se encarga de aquello, pero hay otros públicos, ¿no? Hay otros públicos que también debemos, con los que también nos relacionamos, que van, como les comenté, desde líderes de opinión, la prensa, la competencia, ¿no? La competencia también es un público de interés, por supuesto, y aquí es un modelo de Café Taipá en el que nos sirve un poco de referencia cuando hablamos de stakeholders, ¿no? La marca tiene un grupo objetivo, pero este grupo objetivo, este target, este cliente conversa, ahora más que nunca, pero antes del coronavirus ya conversaba en las redes con muchos públicos de interés, como ven abajo, la alta dirección, ex colaboradores, importante ahí esa relación que pueda haber, esa referencia, líderes de opinión, periodistas, influenciadores digitales que ahora están en la última escala de credibilidad, porque claro, normalmente los influenciadores básicamente comunicaban temas de oferta, entonces es un público de interés ahora bastante ausente. Los que me refiero, los que normalmente comunicaban pues promociones y tal, no son tomados en cuenta y no tienen credibilidad realmente, pero hay varios públicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos lo que les comenté hace un momento, cómo hay una credibilidad a nivel de públicos de interés. El sector de más médico, piensen por ejemplo en el doctor Huerta, creo que es la referencia de mayor credibilidad en el Perú en este momento, en el contexto que tenemos. Y según el estudio de Edelman, en el mundo es el público, el de los doctores, el más confiable. Luego vienen los expertos en técnicos al interior de las marcas. Me refiero a nivel, por ejemplo, si hay un desperfecto a nivel de una atención telefónica y tal, pues será el responsable de TI, el responsable de la parte más operativa de una telco, la que tendrá mayor credibilidad, y muy de cerca el CEO. Muy de cerca el CEO. Las cabezas de las empresas, los líderes dentro de los stakeholders son los más importantes, y vean al final a la derecha influenciadores y celebridades. He capturado algunos tweets para que tengamos un ejemplo como hay varios, por ejemplo, aquí en el tweet de arriba a la izquierda, ¿no? Un canal de televisión, se habla de Movistar Perú con respecto justamente a Aprendo en Casa y cómo no se encuentran los canales peruanos. Bueno, saben que recién la próxima semana va a poder emitir el programa por 1 hora, el programa educativo, pero vean cómo hay varios públicos implicados ahí, ¿no? Está de Movistar, está de TV. Si yo fuera Movistar y me dicen eso, buscaría una manera de poder responder, o responder que justamente desde la próxima semana, efectivamente, los canales sí van a compartir este programa de educación. Abajo a la derecha, y hablan los que tienen líneas postpago y van a por prorratear su deuda, revisen si esto implica ampliar el contrato de equipo, y habla cita a diferentes clientes, perdón, telcos, y ahí importará qué telco responde más rápido, pero también qué telco responde mejor. Es importante ahí que haya un esfuerzo para este cliente, que no dice a cuál de estas compañías pertenece, quiero decir como cliente, pero aquí hablamos justamente de los que les comentaba, de stakeholders, nos mencionan y pueden mencionar, por ejemplo, a Indecopi si es que están haciendo una denuncia, a Sunafil están haciendo otra, y debo ser consciente de ello y de ver cómo voy a poder responder. Y la última clave es la escucha activa inteligente. Y esto también tiene mucho de una actitud proactiva, de saber qué se está hablando de mí, qué es lo que está hablando la comunidad de mí. Y esto va desde enterarme en mis redes sociales, por supuesto, qué se dice en mis redes, y me están preguntando cosas y yo respondo, pero no solamente en mis plataformas, en otras plataformas, en otros espacios, los medios de comunicación, y en Twitter, sobre todo en Twitter, que es el espacio siempre ha sido el más dinámico y el más explosivo también. Entonces, debo entrar a Twitter en el buscador, no solamente si me citan, debo poner el nombre de mi marca, o mi nombre personal inclusive, porque también somos una marca y también podemos ser una empresa, y saber qué se está diciendo de mí, ¿no? Y aquí un ejemplo, y al último, para terminar esta presentación, de Incafarma. Esta es una captura de una plataforma que se llama keyhole.co, y por ejemplo estamos viendo en lo que va de una semana que las menciones a la marca están aumentando en Twitter. Ven ahí el aumento hacia la derecha. Entonces, si yo soy Incafarma, pues debo ver, y seguramente, bueno, en Twitter Incafarma no está, ojo con ello, pero seguramente tiene ahí un sistema de escucha, y saber qué se está diciendo de mí, porque lo que se diga está aumentando en menciones, ¿no? Y aquí tenemos los tweets más, los últimos tweets con más réplicas, con más rebote.
Aquí estoy, por ejemplo, de Rosa Bonilla que dice, si algún vecino miraflorino necesita mascarillas y no encuentra en Cafarma, que se la quiere vender a $1.000.000, les puedo donar una de las mías. Y aquí hay una percepción, pues, no positiva, obviamente, de la marca, que hasta donde sé, como muchas, no están, o sea, no ofrecen mascarillas porque ya no hay, pero aquí lo que yo entendería es que sí las están ofreciendo, pero caras, ¿no? Entonces, sea verdad, sea mentira, ahora conociendo a Rosa Bonilla, es una líder de opinión a nivel digital, además trabaja en Entel Perú, de credibilidad. Yo sí evaluaría y preguntaría qué está sucediendo, ¿no? Por mucho que no tenga Twitter, o sea, tengo que entrar y enterarme. Entonces, hay varias menciones ahí, como les digo, estas son las que mayor rebote tienen, y tengo que saber qué se está diciendo, y tengo que saber qué voy a decir, qué voy a hacer. Ahora, claro, si no estoy presente en Twitter, obviamente no voy a poder responder, debo evaluar si es importante o no, pero lo que sí, a la interna de la empresa debería saber medir estas percepciones para poder ver si debo tomar acciones a la interna o no, si está pasando algo en mis tiendas o no. Inclusive si no fuera verdad alguno de estos comentarios que ven, la marca debería responder, porque como les digo, ya antes del coronavirus estábamos en un contexto de poca transparencia y de poca credibilidad, de desconfianza, y ahora esto es mayor, esto es mucho mayor, entonces tenemos que ser muy celosos con nuestra marca, con nuestros valores, y entonces tenemos que actuar. Estas entonces son las 6 claves. Aquí también seguimos un poco bueno, con la parte en Cafarma. Están hablando más los hombres que las mujeres, por lo menos en la última semana, acerca de la marca. Y a la izquierda tienen los hashtags asociados a la marca. Entonces, para terminar, como les comentaba, este es un contexto inédito, complejo, una crisis que va a ser de largo aliento. Veamos dentro de la clasificación que vimos al inicio si nuestro negocio está en aquel que todavía opera, perdón, en aquel que se ve beneficiado, aprovechemos, pero seamos humanos, en aquel que está afectado, pero opera, también tengamos acercamiento con la comunidad, con nuestros clientes, o nuestro negocio está paralizado, pero no rompamos el contacto con nuestros clientes porque vamos a volver, o aquel que está paralizado y va a ser por lo menos durante todo el año, no sé si la reinvención, pero tenemos que evaluar y saber que el golpe económico va a ser fuerte y que podemos hacer mientras tanto, pero hay principios, como vimos al inicio, los de Peter Drucker, que ahora son vigentes, los que acabamos de ver hace un momento, los del Manifiesto Club 30 también, pero no hay duda que si nuestro negocio tiene ahorita el mayor problema, el económico a nivel de la operatividad, no puedo seguir, creo que no voy a seguir, entonces sí es importante ahí reformular. No lo podré ver, no lo podemos trabajar en esta presentación, ya es otro tema, el tema de la reinvención o del giro de la innovación en estos momentos complejos, pero tenemos que saber en cuál situación estamos. Acá hay dos frases que, una de ellas, bueno, las dos se les atribuye a Albert Einstein, pero realmente la segunda no, la primera sí. Y son más importantes y vigentes, ¿no? La imaginación es más importante que el conocimiento es limitado y la imaginación circunda en el mundo. Yo les digo que el conocimiento es limitado en el sentido de que lo que, por ejemplo, hoy día podamos aprender, estudiar, leer o a nivel de noticias, enterarnos, mañana va a girar. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello. Por eso hablaba de escenarios, pero la imaginación, que no es porque, oh, se me ocurre algo, no lo tomemos tampoco tan literal, pero sí la creación a nivel de también conversar, por ejemplo, con mis clientes, de ver otros ejemplos, sí me puede llevar a tener alternativas para poder encontrar canales con los cuales mi negocio pueda seguir o mantenerse en este momento complejo. Entonces, tenemos un conocimiento limitado en el sentido de que todo es volátil, todo va cambiando, pero tenemos que estar al día cada día. Tenemos que estar al día cada día. Tenemos que ser flexibles en nuestras acciones, pero constantes en nuestros principios, que ya los hemos comentado aquí. Y lo segundo, que se atribuye a Albert Einstein, pero no lo dijo, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Todas las empresas y las personas más reacias al cambio antes del coronavirus ahora se enfrentan a un momento en el que o cambian o mueren, tal cual. Y es duro decirlo, pero es la verdad. Entonces, no quiere decir que ya no haya futuro, quiere decir que tan rápido como reaccionemos y nos pongamos al día
nos informemos, veamos ejemplos, conversemos también con nuestros clientes, que también y con nuestros trabajadores, vamos a tener más inputs para poder cambiar, porque cambiar todos tendremos que cambiar, y la verdad no hay más alternativa que aquello, pero siempre con los principios. Esta es la presentación, espero realmente, perdón si al inicio hubo ahí alguna descoordinación, espero que les haya servido, es solamente una parte de todo lo que se puede ver y todo lo que se verá, porque realmente, como les digo, esto es de un día a día. Si tienen ahí algunas consultas, yo las voy a leer y las puedo responder en audio en este momento. A ver, ahí veo William que me dice, si bien existen CEOs como el de San Antonio, algunos otros son miopes en temas de marketing de comunicación. Pues sí, y realmente si no tienen una capacidad de reacción inmediata, la empresa le puede ir mal directamente. Yo creo que por lo menos importante, si yo como CEO siento que no estoy preparado para este contexto, pero soy consciente de que debo cambiar, hay algo muy importante que es delegar, confiar en quienes en mi equipo tienen una mayor visión que la mía y poder tomar decisiones pero junto con ellos. Ahora, si ni siquiera ven eso, probablemente la empresa no tenga un buen futuro. Tampoco puede pasar, ¿no? Que no estaba al 100% preparado para este contexto, que no pensó que no era necesario transformarse y tal, pero sí, si tiene la amplitud de poder delegar y tomar decisiones en conjunto, o ver un poquito de innovación abierta, ver otros ejemplos e integrarlos, le puede servir. En el caso de ONGs y fundaciones que vimos los aportes de las empresas, ya, claro, ahí hay un tema complicado, porque directamente el ingreso, si una ONG tenía como ingreso el apoyo de las empresas, eh, si las empresas aún tienen, todas las empresas ahora, de hecho, han limitado sus inversiones, sus gastos, inclusive la previsión social, ¿no? Eso va a depender, pero si la empresa de la cual dependíamos en este momento no puede seguir apoyándonos, ahí evidentemente, y esto es importante en una ONG, tenemos que ver un modelo de negocio en el cual podamos, tal vez con nuestra asistencia, no sé si al Estado o si a una empresa que existe en una acción social, pero no tiene la orientación de una ONG, no puede mapear el problema social que se está dando en determinado espacio y la ONG justamente lo atendía, pues la ONG podría en ese caso orientar a la empresa y llevarla a que tenga esta acción social. Pero es un momento muy complejo a nivel, por ejemplo, del propio sustento del equipo de la ONG ahora, ¿eh? Es complicado, es bastante complicado. Pero yo una manera en la que la ONG puede estar presente, como les comento, es hacer un mapeo de las acciones sociales de las empresas que sí lo están haciendo y poder ser un intermediario con las comunidades más necesitadas. Y por ahí esperar el apoyo económico a esas comunidades y también para que el equipo de la ONG siga operando. Pero sí es un sector bastante complejo. ¿Cómo, Sofía me dice, ¿cómo crees que debe manejarse tanta reactividad? Por ejemplo, he visto negocios que quieren hacer delivery y se les vienen encima. Claro, bueno, ahí la respuesta realmente es ser súper sincero. Dos cosas. O limitas y tienes claro el límite de tu día de atención para que no hayan clientes que se queden en el aire con este servicio y lo comunicas al mismo tiempo, ¿no? O con el cliente que esté en una queja, de la manera más empática le comentas qué es lo que está sucediendo y lo pones en prioridad para el día siguiente en todo caso. Pero no hay otra, ¿eh? No puedes diseñarte un sistema en el poco tiempo de un delivery macro que antes no ofrecías, ¿no? Ofrecías parcialmente. Entonces, tienes que ser sincero, limitar y ser sincero para que la gente trate de entender. Es lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Presentación de reinvención, sí, la estoy evaluando, y para ello sirve mucho algunos principios, pero también muchos ejemplos, ¿no? Entonces, sí, no te digo que va a ser en la próxima semana, porque es un tocaría otro tema, probablemente marca personal, pero además será un ejercicio, porque nadie aquí tiene todas las respuestas, y seguramente en esa presentación me servirá también a mí para tener mayores ideas junto con ustedes. En el caso de la ONG ya está. Gracias a Dinora, un saludo Dinora. Al retorno a la cuarentena, me dice Renzo, tendremos que buscar acercarnos a nuestros clientes, ponernos al centro. A ver, importante, y esto es, le cito a Ángela Álvarez, que es la gerente de marketing y sostenibilidad de Sodimac, ¿no? Que el cliente al centro sí, pero ¿sabes qué?
no solamente es el cliente, o mejor dicho, tenemos que dar un paso más. Ahora es la humanidad en el centro. Entonces, si quieres, piensas en tu cliente, pero con el sentimiento de humanidad, el cliente y la sociedad que lo circunda. Eso es lo que tiene que estar en el centro, y eso es lo que Peter Drucker hace décadas lo decía. Yo les recomiendo algo a todos. Lean a Peter Drucker. Lean a Peter Drucker. Realmente sus fundamentos ya eran, o sea, más valiosos que nunca en estos últimos años, y ahora aún más. Leanlo. Y ese artículo de Harvard Business Review que presenté, revísenlo, porque la verdad fue futurista. Liberen la chela, que se supone era de Bacchus, ¿cómo puede repercutir? Bueno, sí repercute definitivamente, ¿no? Bacchus, sea responsable o no, debió responder, o sea, y desmentir, o reconocer lo que corresponda, ¿no? Pero sí, sí golpea. Ahí, como les digo, hay acciones que pueden no ser reales, y hay que decir, y si tenemos alguna acción que no fue afortunada, pues lo reconocemos y seguimos para adelante. Pero lo importante es reconocer que si nos van a pegar, pues nos pegan, pero seguimos porque tenemos una misión que tenemos que tener. Entonces ahí Bacchus, yo no sé si fue verdad o mentira, pero Bacchus debió responder y tiene una misión. Bacchus tiene siempre mucha acción ciudadana, ¿no? Entonces debería seguir en ella. Ahora Mamino se está haciendo delivery, pero si San Antonio ya puso eso, ¿podrá cambiar su estrategia y empezar con delivery? Sí, claro, ¿no? Sí, yo creo que, no, a ver, transversal, ¿eh? En el caso de restaurantes, el delivery es una opción de cajón, creo yo, porque ya les... Y no creo que se llenen los restaurantes porque la gente va a tener mucho cuidado, ¿ya? Ana María, soy una agencia de viajes, su negocio está claro paralizado, es verdad. He posteado casos sobre el coronavirus y textos de solidaridad, está súper bien. Mira, Ana María, el sector turístico es el más golpeado y lamentablemente para que se reactive va a tomar varios meses. Y cuando se reactiva va a ser un boom, ¿eh? Yo te diría, realmente, a nivel de previsión económica, y ojalá tengas ahí un sustento que te sirva de base para poder manejarte y a los trabajadores que tengas en lo posible, con la comunicación constante, a nivel de lo que es el coronavirus, pero también a nivel de lo que es la añoranza, la evocación de lugares que se visitan y que cuando eso termine, pues se puede volver. Y también de tus clientes, testimonio de tus clientes que gracias a tu orientación se fueron a tal lugar, pues sí fue realmente genial, ¿no? Pero económicamente prepárate para esa reactivación, porque va a ser fuerte. Pero de momento, o sea, de momento y por varias semanas y meses sí va a estar complicado, ¿no? La rentabilidad que vas a perder ahora, como todos, económica, ¿eh? La rentabilidad económica no implica que pierdas o que ganes rentabilidad social, rentabilidad de reputación. Esa es la que te va a servir en adelante cuando esto termine. No se olviden, reputación, que es lo que la gente piensa, no se basa solamente en el producto o servicio que ofreces, también se basa en la capacidad social, o me refiero, la conciencia social que tienes y lo transparente que seas. Entonces, eso es un gran capital que lo vas a cobrar, en sentido figurado, cuando eso termine. Y cómo entender la indolencia de ciertas grandes empresas. Bueno, ahí hay sectores, y ya lo dijo el presidente, que van a tener que replantearse, ¿no? En el caso de las AFPs hay sectores que se van a replantear. Entonces ahí es tan grave la percepción y además ya el concepto que se tiene del negocio, pues que mira, van a pasarlo mal, o sea, se va a replantear ese negocio, ¿no? José de la Marca Unión, creemos que este es el momento de pensar en una sociedad saludable, es decir, claro, totalmente, ¿no? De hecho, eso es importante, ¿eh? Para cualquier negocio. Eh, en adelante el consumidor y la sociedad van a valorar mucho el concepto de la salud para cualquier servicio y cualquier producto. Nos quejábamos mucho por los octógonos, bueno, no, yo no me quejaba, me pareció genial, pero muchas empresas se quejaban por los octógonos. A mí me pareció súper buena la acción de Unión, que sus panes, que más yo los consumo, fueron los primeros en destacar que no tenían octógonos, ¿no? Y de hecho es un valor reputacional también para el producto, pero eso es ahora, el tema de la salud va a ser importante y tiene que ser tal vez inherente a muchos productos y servicios tras el coronavirus. Yo trabajo en publicidad, en una empresa de publicidad exterior, me dice Catherine, y se ha paralizado la implementación de las campañas, es cierto. Sí, sí, yo creo que va por ahí. De hecho, el negocio de la publicidad convencional, y no lo digo en más sentido de la palabra, lo digo la publicidad más común a nosotros, que vemos de la empresa, la televisión y paneles, está paralizado, pues, es verdad. Entonces sí tienes que ver, no sé si reinvención a la larga, pero sí, no pierdas ese contacto que son tus redes sociales, pero sí piensa en cómo va a ser después, y en ese escenario, cómo va a evolucionar, cómo va a cambiar el negocio.
Patricia me dice, ¿cómo manejar en marketing una deficiente gestión empresarial o institucional cuando el cliente o usuario está insatisfecho? Mira, y ahí tienes dos variables. Primero, si están satisfechos, entérate por qué. O sea, pregúntale. O sea, acércate, escucha y evalúa en qué de verdad tiene razón y adentro cómo lo vas a implementar. Y adentro la empresa, si no estaba lista, tendrá que serlo, porque si no cambias de acuerdo a lo que tu cliente quiere, y obviamente evalúa si puedes hacerlo, porque si no puedes hacerlo a nivel de que no te da pues la logística, la infraestructura, también pensar, hacer una selección de tu equipo de quienes están más listos para este cambio y que empiecen a comandar las acciones, también es importante. Bueno, yo creo que vamos en los tiempos ya un poco complicados. Voy a resolver dos más porque de verdad son varios mensajes y les agradezco por ello. ¿Cómo buscar formas alternativas de comunicar si la empresa no quiere tener presencia en redes sociales debido a la mala reputación del sector? Pues no hay, a ver, no hay otras formas de comunicar en este momento, además económicas y orgánicas, que en las redes sociales. Lo otro es tu web, pero la verdad si comunicas y no generas interacción, estás comunicando a medias. Ahora, si tienes una mala reputación, claro, no puedes comunicar lo que no eres o lo que no tienes que cambiar. Si has cometido un error o arrastras una mala percepción, pues de pronto es el mejor momento de reconocerlo y decir que estás girando para cambiar. ¿Por qué? Porque si el cliente ahora no te percibe bien, o no te consume ya, o no te va a consumir luego. Entonces es mejor que hagas las paces, que te acerques, que cambies adentro, o que empieces un cambio, que se siente ese cambio, y que corras hasta que eso se normalice un poco, y cuando ya estés en el mercado no tengas ese ruido, esa grieta que ya te diste cuenta que se ha generado. Daniel me dice, tengo mi línea de negocio en merchandising. Sí, es complicado el merchandising. ¿Cómo podría enfocar dado que estoy en una producción de mascarillas con las especificaciones del MINSA? ¿Es viable este enfoque dado que soy una empresa de publicidad? Claro. A ver, si nos hemos abocado a mascarillas como un apoyo, sí es importante que lo comuniquemos, pero evidentemente cuando pase esto, si yo hago merchandising es un sector complicado porque estamos hablando de productos que por lo menos si pienso mantenerme, me aseguraría que en el tiempo que ya pueda empezar la distribución de merchandising se entienda y se sienta que estos productos que me llegan son seguros a nivel de que no están contaminados, ¿no? Lo primero que se me ocurre en este momento, ¿eh? Pero si es un negocio en el que hay que evaluar el merchandising, ¿no? Ahí, de verdad, yo sí creo que hay salidas, ¿eh? No se me ocurre alguna en este momento, pero sí creo que hay salidas. Vanessa me dice que maneja temas académicos y considera que las clases presenciales generan un vínculo muy estrecho con los alumnos. Considero que hay temas que sí se pueden manejar de manera virtual, pero cuando son clases de muchas horas, claro, lo presencial. A ver, un tema importantísimo, ¿ya? Siempre en Café Taipá hemos dicho que la mejor acción online acaba en offline. Y no creo que sea un principio que tenga que cambiar. La mejor acción online acaba en offline, y esto se da a nivel de que si yo tengo una muy buena relación ahora con los clientes, o la tenía antes también, seguramente acabarán comprándome o se acercarán a mi tienda. Y en el caso de la educación, si doy una capacitación digital ahora y seguramente hago un evento cuando lo pueda hacer ya presencial, seguramente irá la gente a contactarse conmigo o a verme en una presentación. Entonces, sí, lo offline es de hecho lo más importante y por eso extrañamos tanto ahora abrazarnos, dar un beso a quien siempre lo hacíamos, a la familia inclusive. Entonces el offline siempre es importante y a nivel de educación también. De momento no se puede, pero se va a poder. Entonces sembremos ahora para cuando se pueda. Entonces la educación ahora es importante a nivel de internet. Es cierto que si las clases largas, pues en llanos didácticos, sí, es que claro, en internet se consume todo más rápido y nuestros productos tienen que ajustarse a ello. Tenemos que comunicar y educar de manera más sencilla, más directa, y buscar que el alumno se entere o aprenda lo elemental, ¿no? Ya que no le podemos mostrar todo, le podemos mandar lecturas y videos, pero no se va a comparar al offline, pero de momento es lo que tenemos. Entonces, sembremos ahora para que después, cuando ya haya offline, tengamos la demanda que seguramente va a llegar. Bueno, a todos, de verdad, Luis Villalobos me dice, sí, son tiempos de cambios y tenemos que adaptarnos y seguir. Sí, la adaptación totalmente. O sea, es un momento absolutamente de darwinismo corporativo, como lo dije en el café que publiqué hace poco, ¿no? Es darwinismo corporativo tal cual. Para terminar, gracias a todos por haber estado aquí en esta presentación, en este primer café webinar, realmente gracias a la Sociedad Aprende Marketing, además por haber tenido la iniciativa de que podamos juntos presentar estas 6 claves, y en adelante seguramente veremos más presentaciones y también la participación de ustedes, que es importante. En todos los marqueteros
tanto en nuestras empresas, pero a nivel personal también podemos apoyar y compartir y participar. Que bueno, un abrazo a todos, escucha al presidente seguramente, y hasta la próxima vez. Y no se olviden de ser muy abiertos al cambio, de pensar siempre en sociedad y no olvidar los principios de su empresa. Un abrazo y gracias. Cuídense. Chau.